Eso. Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy, mis hermanos? ¿Están bendecidos? Bueno, entonces dele una palabra de bendición a la persona que está a su lado ahí. Tal vez lo está necesitando. Dígale algo de parte de Dios. Dígale: hoy le declaro bendición económica, declaro bendición en su casa, declaro bendición en su hogar. Dígale algo de parte de Dios, profetice ahí. Declárele una palabra de bendición a su hermano, si es su familia, así sea un desconocido. Bueno, le damos gracias a Dios por estar aquí esta mañana. Y yo quiero que abramos la palabra de Dios en Josué. Ojalá tenga su Biblia física ahí. Ustedes saben que hace apenas unos años al pueblo cristiano se le conocía como el pueblo del libro. ¿Sabía usted eso? El pueblo del libro. ¿Y por qué se le conocía así al pueblo cristiano? ¿Usted qué cree? ¿Ah? Andaban con la Biblia. Se le conocía porque cada domingo marchaba la gente con una Biblia debajo del brazo. Y qué bueno que nosotros hoy sigamos amando y valorando este libro. En la historia de la Biblia, a través de los siglos, miles de personas, hombres, mujeres, familias, dieron su vida y derramaron sangre para que este libro esté hoy en nuestra mano. Y qué triste que esa gente que se sacrificó hoy se dé cuenta que ni siquiera la cargamos para la iglesia. ¿Usted qué cree que dirán esos mártires desde el cielo? Uy, yo entregué mi vida por la causa, para que la gente tuviera al alcance una Biblia, y ya no la cargan. Yo creo que me ponen triste. ¿Usted qué cree? Estamos celebrando el mes de la Biblia. En el año 1512, si no estoy mal, Martín Lutero puso las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y desde allí la Biblia empezó o fue retomada para el pueblo, que hasta ese entonces no estaba al alcance de la gente. La Biblia solamente estaba en idioma latín y solamente era para los sacerdotes. Cuando se leía la Biblia en los cultos religiosos o en las misas, se leía en latín y la gente quedaba gringa. Obviamente no entendían nada. Pero a partir del tiempo Dios levanta a Martín Lutero, a una cantidad de hombres con él, que hacen que con su sacrificio y su entrega la Biblia volviera a estar al alcance de nosotros. De ahí en adelante hay toda una historia de esos más de 500 años de sacrificios, de torturas, de mártires, todos dando su vida para que la Biblia hoy esté a nuestro alcance. La Biblia hoy por hoy es el libro más leído en el mundo. Está al alcance prácticamente de todas las naciones, aún los pueblos no alcanzados. Hay misioneros hoy trabajando para que la Biblia llegue a ellos, y es una bendición. La Biblia es el tesoro más grande que tenemos los cristianos aquí en la tierra. Amén. ¿Sí lo cree así? ¿Sí lo había pensado de esa manera? Lo más lindo que tenemos, lo más grande, es su palabra. Y su palabra es la que nos muestra a Dios, la que nos revela nuestra condición de humanos, y la que nos muestra el camino para seguir. Eso es la palabra de Dios. Obviamente nuestra carne no quiere leer la Biblia, el diablo nos pone miles de distracciones, pero finalmente no hay un regalo más maravilloso después de Jesucristo en la cruz que la palabra de Dios para nosotros hoy. Es el tesoro que tenemos. ¿Cuántos tienen su Biblia ahí? Los felicito. Un aplauso para los que cargan la Biblia todavía. Hay muchas maneras de mostrar que la Biblia es veraz, que todas sus historias, todos sus postulados, todas las verdades y doctrinas aquí declaradas son reales. Pero hay una prueba viviente de que la Biblia es cierta. Y esa prueba viviente es el mismo pueblo judío. ¿Usted me está escuchando? El pueblo judío es una prueba viviente de la veracidad de las escrituras. En el pueblo judío es además el reloj profético de Dios. En
En el pueblo judío se han venido cumpliendo las profecías declaradas en la palabra, profecías que era imposible que por simple casualidad se cumplieran, pero Dios ha mostrado su fidelidad con el pueblo judío. Y quiero que miremos los siguientes datos acerca precisamente del pueblo judío. Hoy está muy de moda o muy popular por la situación de guerra que se está viviendo allá. Pero mire lo siguiente, el pueblo judío hoy por hoy está constituido por unos 13 millones de personas. 13 millones. De esos 13 millones, apenas el 41%, que serían unos 5.300.000 algo, viven en Israel. El resto están repartidos por el mundo. Estamos hablando de unos 8 millones aproximadamente. O sea, el pueblo judío es un pueblo muy pequeñito. ¿Usted sabe cuántos habitantes tiene Bogotá? Tiene 7 millones algo. Alguien me corrige si estoy mal. Tiene cerca de 8 millones. O sea, el pueblo judío es como los habitantes de Bogotá. Israel, el territorio de Israel es como el tamaño del eje cafetero, es chiquito. Más sin embargo, Israel, y con todo que apenas hace poco celebró 75 años de haber regresado a su tierra, después de la Segunda Guerra Mundial, es una potencia mundial. Ustedes lo saben, ¿cierto? Es potencia mundial en la economía, en ciencia, en letras, en cantidad de avances. Es increíble, un pueblo con apenas 70 años de historia y con una población tan chiquita, del tamaño de una ciudad apenas, de Colombia, sea un pueblo tan poderoso en el mundo. Y estamos hablando de los 5.300.000 que viven allá. Ahora, la historia de los judíos fuera de Israel, los que están expatriados por el mundo entero, esos casi 8 millones de judíos repartidos por el mundo, tampoco pasan inadvertidos. Las historias de los judíos son historias de prosperidad, de éxito, de empresas que crecen, de emporios económicos. Para dar un ejemplo, en Colombia hay judíos tan prósperos como el señor Jaime Gilinski. ¿Usted ha escuchado de este señor? Dueño de Nutresa, la revista Semana, el periódico El País, el Banco Sudameris. Tiene negocios en Colombia, en Perú, en Ecuador, creo que en Brasil, en los Estados Unidos, creo que en España también. Es uno de los empresarios más poderosos del país y es judío. Los dueños de Lafayette, ¿ha escuchado? De Toto. ¿Cuántos tienen un maletín Toto? Espero que en la transmisión me den algo de comisión ahí por la propaganda que estoy dando. Y otras empresas muy poderosas en el país son de judíos. Es gente que donde llega florece, prospera. Calvin Klein. ¿Alguien tiene calzoncillos de Calvin Klein? Conocido mundialmente. Es judío. Y podríamos mencionar muchos donde esta gente llega, prospera. Son poderosos. ¿Qué tiene el pueblo judío que no tenemos nosotros? ¿Por qué esa gente prospera? ¿Por qué se levantan? Y creo que encontré la clave. ¿La quiere escuchar? ¿No la quiere escuchar? Me quedo con ella. Bueno, para los que quieren conocer esta verdad, esta palabra profunda que les voy a dar hoy, mentira, es una palabra sencilla, pero obviamente profunda por el contenido espiritual. La encontramos en Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, libro de Josué, sexto libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 8. Por favor, subráyelo si tiene ahí su Biblia física o aún en el celular. Marque el versículo. Y dice lo siguiente: nunca, ya llegamos, ¿cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo harás prosperar tu camino y todo te saldrá. El tema de hoy se llama prosperidad
y éxito. ¿Cómo se llama el tema? Cuando llegue hacia la casa y el que no pudo venir le pregunte, oiga, ¿de qué predicaron hoy? ¿Usted qué va a decir? ¿Y el tema se basaba en qué versículo? Ay, muy juiciosos. Bueno, ya por ahí estoy contento. Ya con que nos quedemos con el contenido del mensaje y su base bíblica, ya me siento realizado. Mis hermanos, el pueblo judío realmente está marcado por esa palabra de Josué 1:8. Esa palabra se la da Moisés a Josué cuando recién iba a entrar a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Josué tenía un gran peso sobre sus hombros porque ahora ya el líder no iba a ser Moisés, que llevaba 40 años de liderazgo al frente de Israel, caminando por el desierto, lo sacó de Egipto con maravillas y milagros. Ahora Moisés va a morir en el desierto y tiene que entregarle el liderazgo a su discípulo más cercano, a Josué. Josué, el joven Josué que tenía unos 45 años para ese entonces y era joven. Entonces eso nos da moral a los que estamos más o menos en esa edad. Y el joven Josué tenía la dura tarea no solo de liderar un pueblo de, para ese entonces, más de 2 millones de judíos, de israelitas, sino además de conquistar una tierra que estaba llena de ejércitos enemigos. Y Moisés le da un consejo, una serie de consejos, pero tal vez el más importante es este consejo. Mijo, Josué, lo que usted le espera es muy duro, pero mire, le voy a regalar una palabra que va a ser la clave del éxito y su prosperidad. Y es la siguiente: nunca se apartará de tú este libro de la, sino que de día y de noche meditarás en, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la promesa aquí? Que si cumple la demanda del versículo, entonces haría prosperar su camino y todo saldría bien. Qué rico que uno antes de casarse le dijeran esa palabra. Mijo, usted quiere triunfar en su matrimonio, aquí le tengo la palabra. ¿Cuántos son emprendedores o han emprendido un negocio en alguna época de su vida? Tan poquitos, ¿no? No le dé pena. Yo me he quebrado unas 5 veces en los negocios que he emprendido. Así que no le dé pena decir que usted es emprendedor. Hay que emprender, hay que seguir soñando, a pesar de los fracasos. Y que uno, antes de emprender un negocio, le den esta palabra. La promesa de esta palabra es: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué necesitaba escuchar eso. Josué necesitaba el respaldo de Dios. Le esperaba algo muy grande, un desafío increíble: conquistar una nación, dirigir un pueblo, un país entero. Pero allí estaba la clave. Y esta palabra ha marcado la historia del pueblo de Israel. Hace parte intrínseca de su cultura, de sus costumbres, de su forma de vida. ¿En qué sentido? En que la palabra de Dios está impregnada en su vida, en la manera como ellos toman decisiones, cómo llevan su familia, cómo hacen cada cosa. Y aquí Moisés nos dice cómo debía hacerse para incorporar esa palabra de Dios a la vida de ellos. Y lo primero que dice es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Repita conmigo: nunca se apartará de tu este libro de la ley. Aquí la palabra hebrea para boca es simplemente una sílaba P, y que implica comer. Una de sus implicaciones, de sus acepciones, es comer. Comer la palabra. Moisés le está diciendo a Josué: mijo, usted quiere prosperar y tener éxito, lo primero que tiene que hacer es comer la palabra. ¿Es eso bíblico? Sí, Jesús también lo dijo, Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces al día come usted? La comidita, ¿cuántas veces? 5. Oiga, qué bendición, qué gente tan próspera.
Con razón estamos gorditos. Bendito sea Dios que nos podemos alimentar bien. Y ahora, ¿cuántas veces usted come la palabra de Dios? Ay, difícil. Le está diciendo Moisés a Josué: mi hijo, lo que usted le espera es muy duro. Si usted quiere triunfar y tener éxito, haga de la palabra de Dios su alimento. Mateo 4:4, Jesús afirma nuevamente eso. El Salmo 119, que es no solamente el salmo más extenso, sino el capítulo más extenso de la Biblia. No recuerdo cuántos versículos tiene. ¿Alguien sabe? En mi Biblia ocupa como 3 hojas, 3 páginas. Este salmo es muy largo. Y este salmo es una alabanza a la ley de Dios, escrito por David. Y está dividido por estrofas. Cada estrofa representa una letra del alfabeto hebreo. Y en cada una de ellas, David expresa su gusto y su deleite por la palabra de Dios. Y continuamente hay expresiones como: tu palabra es como miel a mi paladar. Y habla de que es un deleite su palabra. Constantemente David proclama ese gusto que tenía por la palabra de Dios. Ahora, cuando una persona pierde el gusto por la comida, ¿qué le pasa? Cuando un niño no quiere comer, usted como papá, ¿qué hace? Dice: dejémoslo, si no quiere comer, pues allá él. Más plata ahorro. Que no coma. Usted que como padre, los que son padres, ¿qué opinan de un hijo que no quiere comer, no recibe la comidita? Usted se preocupa, ¿cierto que sí? ¿Y usted qué más hace? No solamente se preocupa: uy, no, Dios mío, ¿y este muchacho qué? ¿Usted qué más hace? Usted busca la manera, porque necesita comer. Si no come, ¿qué pasa? Se va a debilitar, se va a enfermar, se va a morir el niño o la niña. Esa misma preocupación la tiene el Espíritu Santo, mi hermano, por aquellos que no se están alimentando de la palabra de Dios. David, que estoy dándolo como ejemplo, decía que 7 veces al día buscaba al Señor. 7 veces. Daniel, 3 veces al día. Y Josué nos la pone todavía más dura y dice: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche. O sea, no lo suelte. No suelte ese libro. Y el pueblo judío lo tomó literal. Y ellos, inclusive algunos, cargan la Biblia amarrada en unas cajitas en el brazo, en la frente, en los bolsillos. Y la Biblia, la palabra de Dios, está con ellos constantemente. Y miren, otra acepción de la palabra nunca se apartará de tu boca es hablarla. Y quiero que miremos otro texto en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Esta mañana Linita predicaba en el primer culto y nos hablaba de la responsabilidad de los padres en el hogar, la influencia de los padres. Tremendo mensaje nos daba hoy el Señor. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Es una exhortación a los padres de familia, a los papás, a los sacerdotes del hogar. ¿Cuántos sacerdotes del hogar hay aquí? Levánteme su mano. ¿Y los demás qué son? Diáconos. Diáconos del hogar. Hermano, si Dios nos puso como padres de familia, tenemos esa carga sobre nuestros hombros. Somos el sacerdote. Mire lo que dice: para nosotros que somos papás y esposos, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. ¿En dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto era literal, para tomarlo literal. La palabra de Dios para ese pueblo tan especial, hace parte de su vida diaria, de sus decisiones, de sus conversaciones, de cada cosa que hacen. La palabra está presente. Y el Señor dijo: átalas a tu mano, átalas a tu cuello, escríbelas en la casa, en los postes.
y eso cambia el ambiente. Con el simple hecho de yo comprar un afiche con un texto bíblico y colgarlo en mi casa, algo sucede. Y no es misticismo, la palabra tiene poder. El que yo la esté leyendo, que yo tenga esos versículos que Dios ha hablado a mi vida en un lugar visible y los esté leyendo constantemente, eso me cambia mi vida, cambia mi hogar. Y dice, las repetirás a tus hijos. ¿A qué hora del día? Que le prediquen allá en la escuela dominical. No, mire la responsabilidad de un padre de familia, lo que nos toca a nosotros, papás. ¿Hay papás conmigo aquí? Oiga, hay poquitos papás. Toda esa gente es soltera. Papás, los papás que hay aquí, mire, repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuáles son los temas de conversación nuestros en la casa? Andando por el camino. Cada vez que sacamos a nuestros hijos, que sea para enseñarles la palabra, lléveselo a pescar, lléveselo a pasear para algún lado, un viaje largo, es la oportunidad para hablarles la palabra. Al acostarse, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como padres de familia con nuestros hijos? Hacer un devocional con ellos, orar con ellos a la hora de acostarles, darle una palabra, profetizar la palabra sobre ellos, decir, yo declaro que mi hijo va a ser un utensilio en las manos de Dios, un profeta de Dios, un salmista, declarar palabras sobre ellos. Algunos los podría tomar como misticismo, pero cada vez que a mí, en mi experiencia de pastor, llega una mamá y me dice, ¿qué hago con mis hijos? No puedo, se me salieron de las manos. Yo el consejo que siempre doy es el mismo. Yo no soy experto en temas de familia. Y como padre he cometido muchos errores. Pero para mí eso es sagrado. Yo siempre le digo, vea, cuando se acueste, impóngale manos y declare palabras sobre él. Y me ha funcionado a mí y al que le doy el consejo le ha funcionado. Dios hace una obra y aquí lo dice. Repetirás estas palabras al acostarse. Cuando se levanten otra vez y las atarás a tu mano. La palabra de Dios tiene que ser una constante en nuestra manera de hablar, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra tiene que ser parte de nuestra boca, ¿sí? Pero aparte de eso, mire, hay algo que estaba investigando, no sé si el tiempo me va a dar para hablar de todo lo que tengo. O hacemos una segunda parte, bueno. Pero hay una técnica que se desarrolló en Japón que se llama señalar y nombrar. Y la usan los operarios de barcos, de trenes, de maquinaria pesada y de otros procesos críticos en empresas. Y consiste en que el operario tiene que señalar y nombrar cada proceso. Entonces decir, botón de encendido y presionar el botón de encendido. Palanca de tal cosa. Y entonces ellos van nombrando y van haciendo. Y ese proceso de señalar y nombrar, descubrieron que evita hasta un 85% de los accidentes con los operarios que operan máquinas pesadas, barcos, trenes y todo lo demás. El hecho de y eso lo incorporaron en los Estados Unidos también y en diferentes lugares del mundo con mucho éxito, evita accidentes, señalar y nombrar, señalar y nombrar. Mire, y he descubierto que esa técnica aplicada a la palabra de Dios tiene el mismo efecto. Cuando uno constantemente, uno tiene una lucha, una situación, y uno coge la Biblia y nombra y la proclama en voz alta, se evita hasta un 85% repetir los pecados y los hábitos que a Dios no le agradan o que queremos vencer. Temas como el cigarrillo, pornografía y otras cosas se pueden vencer aplicando la palabra de Dios. Hago una lista de versículos y empiezo a declararla. Cuando estaba empezando mi vida laboral, era soltero, estaba en el colegio, trabajaba y estudiaba. Recuerdo que yo trabajaba en una fábrica de madera y yo mantenía tan aburrido allá porque estaba sucio todo el día, lleno de polvo. Y yo, no, yo no quiero ese trabajo, qué pereza no estar sucio todo el día. Me dio rinitis. Y entonces yo dije, Señor, revélame una manera para yo progresar laboralmente, porque no me quiero quedar aquí toda la vida. Apenas llevaba 2 meses, pero yo decía que toda la vida. Y entonces el Señor me reveló que en el libro de los Proverbios habían muchos textos relacionados con el trabajo.
Entonces me di a la tarea de leerme todo el libro de Proverbios y hacer una lista de todos los versículos que hablaban de cómo prosperar laboralmente. Y todos los días declaraba esos versículos y empecé a ver cómo Dios empezó a abrirme puertas en el campo laboral y cómo podía obtener puestos que yo anhelaba y ascensos. Me funcionó, aplicando la palabra, declarando la palabra. Algo cambia. ¿Lo quiere experimentar usted también? Hágalo. Le estoy regalando esas claves esta mañana gratuitamente, mi hermano, aproveche. Hágalo. Hablar la palabra, comer la palabra. Pero luego nos dice también, el mismo texto de Josué, dice, y meditarás en ella de día y de noche. La palabra meditar implica varias cosas. Una de ellas es murmurar. Y esto nos habla de leer en voz audible o hablarnos a nosotros mismos. Si usted lee los salmos de David, va a notar algo muy especial. Es que David constantemente se habla a sí mismo. ¿Usted lo ha visto? Y David fue un hombre que vivió situaciones familiares difíciles, problemas económicos, persecución de enemigos, toda clase de problemas. Y en medio de todos sus problemas, él se hablaba con la palabra de Dios. Y decía, por ejemplo, bendice alma mía al Señor, Salmo 103. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué David se decía a sí mismo esas palabras? Porque seguramente estaba desanimado, estaba con ganas de tirar la toalla. Y entonces él se hablaba. Hay otro salmo, creo que es Salmo 27, donde dice, ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué te turbas delante de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Se hablaba. Ese es el arte de meditar que nos enseña aquí la palabra. Motívese usted mismo. Algunos dicen, no, yo aquí todavía estoy esperando a que me visiten. Hermano, no espera que alguien más haga las cosas por usted. Hágalo usted. Hágalo usted mismo. Ese eslogan funciona en los comerciales, pero funciona también en la palabra de Dios. Motívese usted mismo, párese frente al espejo y dígase, mija, por Dios, ¿qué hace con esa cara tan demacrada? Levántate en el nombre del Señor Jesucristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas. Y háblele a su alma, háblele al espejo. No espera que otra persona venga a hablarle. Le cuento algo. Tengo unos 25 años de vida cristiana. Y realmente yo recibí pastorado y discipulado, cuidado pastoral los primeros meses de mi vida cristiana. De resto, creo que hasta ahorita que llegué a la popa y tengo otra vez, vuelvo a tener padres espirituales que son los pastores Carlos Mario y Marcela. Durante todo ese trayecto, todos esos años no hubo quien cuidara de mí, quien me preguntaba usted cómo está orando, está leyendo, cómo está en su casa. Yo no tuve eso. Todos esos años me tocaba frente al espejo hablarme. Decirme, Leo, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no quieres orar? ¿Por qué no? Me tocaba. Y eso me ha funcionado y me ha sostenido hasta el día de hoy. La meditación es hablarse a sí mismo, murmurar, hablar la palabra, imaginar, visualizar. Pero hay otra palabrita aquí que hace parte de lo que es meditar y es cantar. ¿Cuántos les gusta cantar? ¿Cuántos les gusta la música cristiana? Hermano, eso es otro tema. Pero el tema de la música tiene un poder espiritual, psicológico, terapéutico. Cambia el ámbito espiritual. Tanto así que algunos terapeutas lo usan con las personas que tienen problemas psiquiátricos. Hace un cambio brutal. La música cristiana, las alabanzas. La música tiene un poder tremendo. Creo que fue Platón quien dijo, a mí no me importa quién escriba las leyes del país, con tal de que a mí me dejen escribir la música. Desde aquella época de los griegos, ellos sabían el impacto social, el impacto en las masas que tenía la música. Y el mundo va en una degradación tremenda porque ¿qué tipo de música es la que se escucha hoy día? Nuestra juventud, ¿con qué tipo de música se mueve? Música que tiene todos los antivalores y eso se refleja en su estilo de vida. Usted quiere cambiar su forma de vivir, el ambiente de su casa, de su trabajo, ponga música cristiana, alabanzas. Y algo empieza a cambiar, algo empieza a transformarse. Los demonios huyen. Un hermano de Cuba, de Cuba no el barrio, sino la isla,
Alguna vez nos estaba dando una conferencia y nos contaba que él hacía parte de una familia de brujos. Y él era músico. Allá la música es muy popular, hace parte de su cultura. Y este hombre tocaba la guitarra y cantaba y se convirtió a Cristo. Y se encerraba en su cuarto con la guitarra a cantar alabanza y se quedaba un día entero adorando a Dios con su guitarra. Y resulta que un día la mamá le tocó la puerta de la casa, de la habitación. Le dijo, mijo, me da el favor y ya guarda esa guitarra y deja de cantar. Y él le dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué? No le estoy haciendo daño a nadie, estoy aquí encerradito. Resulta que en la casa el otro hermano de él, un hermano de él, tenía el consultorio de brujería. Y desde que este hombre empezó a cantar alabanzas, no volvió a entrar ni un cliente. Y cuando entraba un cliente, supuestamente los espíritus no le bajaban al hombre. Estaba bloqueado con los demonios. Hasta que se dio cuenta, no, es que mi hermano se convirtió a Cristo y está tocando la guitarra, eso es lo que me tiene bloqueado. Ese es el poder de la alabanza. Hay muchos que todos los problemas que tienen en su casa es porque se les metió el diablo a la casa. Eso es real. ¿Cómo lo espantamos? La alabanza, la palabra, tiene poder espiritual. Su negocio anda mal. ¿Qué tal si usted empieza por poner música cristiana en su negocio, en su oficina? Y le aseguro que algo va a cambiar. Y si no, le devuelvo su dinero. De verdad. En todos mis años de vida cristiana, aunque yo sé que hay mucha gente aquí que puede tener más trayectoria que yo y más conocimiento, he visto los cambios que hace la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra transforma y la palabra trae prosperidad y éxito, pero no con el libro guardado. Algunos pelean cada 8 días cuando vienen para la iglesia porque no encuentran la Biblia. Y dicen, mija, ¿dónde dejé la Biblia? Hace 8 días la dejé aquí, ¿por qué no está? No encuentran la Biblia. Nosotros tenemos que volver a ser el pueblo del libro. La historia de éxito y prosperidad de los judíos no es exclusiva para ellos. Para nosotros están las mismas claves espirituales que ellos aplican y que los ha llevado a ser gente rica, millonaria, poderosa. Mire, el peor daño que le podemos hacer a la gente es no enseñarle los principios bíblicos de administración y prosperidad. Es el peor daño. Cuando uno lo mandan de pastor a una zona pobre, uno lo primero que tiene que hacer es empezarle a enseñar a la gente principios de administración bíblica. Y siempre le dicen, oiga, pero usted tan descarado, esa gente no tiene ni para comer y usted hablándoles de diezmo. Pues precisamente para que la gente tenga que comer, prosperen, monten sus negocios y salgan adelante, hay que enseñarle eso que aplica el pueblo judío y que los hizo ricos, poderosos, millonarios en el mundo. Siendo un pueblo tan chiquito, tan pequeño, tan frágil, son gente poderosa. ¿Por qué? Aplican los secretos que están aquí de la prosperidad y del éxito. ¿Usted quiere quedar pobre toda la vida, hermano? Yo sé que no. ¿Quiere darle un futuro mejor a su familia? Amén. Pongámonos de pie. Y hermano, no está lejos de nosotros. Aquí está su palabra. Aquí hay principios para salir de la pobreza. Aquí hay principios para construir un hogar fuerte, firme, a prueba de tormentas. Aquí están los principios para vivir una vida maravillosa, una vida gloriosa. Pero sobre todo, dice Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y el apóstol Juan dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es un tesoro. Lo más lindo que nos puedan regalar a nosotros no es un carro, una moto, una casa. Una Biblia nos cambia la vida. Si la leemos y la aplicamos, si la hacemos parte de nuestro diario vivir, todo va a cambiar. Aquí hay poder de Dios. El poder que creó el universo es el mismo poder que está contenido en un libro como este y que puede cambiar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra relación familiar, aquellos que están sufriendo en la casa, aquellos que están en una crisis en su trabajo o que no tienen trabajo. Aquí están los secretos. Dios no quiere que vivamos arruinados. Dios no quiere que seamos la cola. Dios quiere que seamos ¿qué? Cabeza y no cola. Que estemos arriba solamente.
¿Sí ve cómo es el diablo? Hermanos, levante sus manos. Y si tiene su Biblia ahí, tome su Biblia en sus manos. Allí está el secreto. Allí está la clave. Estamos celebrando el mes de la Biblia. El mes que Dios movió todas las palancas necesarias para que su pueblo, nosotros, tengamos a nuestro alcance este libro maravilloso que cambia vidas, que nos enseña el camino a la vida eterna, que nos revela quién es Dios, pero que también nos enseña a vivir una vida de prosperidad y éxito. Vida en abundancia, dice su palabra, vida en abundancia. Padre, ayúdanos a volvernos a tu palabra. Que no sea simplemente un acto religioso y de apariencia el cargar la Biblia, sino que, Señor, podamos integrar cada palabra a nuestro corazón, a nuestro estilo de vida, a nuestros negocios, a nuestra vida familiar, a nuestra vida personal. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Si hemos perdido el rumbo, si nos hemos alejado, si nos hemos enfriado, si estamos en crisis en nuestro hogar, en nuestra economía, ayúdanos a volver a tu palabra y a no buscar soluciones fuera de ti. Tú tienes todas las respuestas, tú tienes la solución que nosotros necesitamos para triunfar, para ver nuestros sueños hechos realidad. Padre, oro que esta palabra que hoy hemos predicado, que hoy se ha expuesto aquí, traiga a nosotros el deseo, todos como iglesia, a mí también, de volver a tomar la Biblia, hacer un hábito, leerla y meditarla cada día y amar tu palabra, porque en ella están los secretos de la vida. Yo oro por toda tu iglesia y reprendo toda obra del enemigo que quiere que volvamos atrás a ese tiempo de oscuridad cuando ignorábamos lo que hay en este libro precioso. Señor, que todo desánimo por leer la Biblia sea quitado de tu pueblo, toda carga espiritual, y que la Biblia vuelva a ser un deleite en nuestras manos, vuelva a ser un deleite leerla, que no nos quedemos dormidos, sino al contrario, nos alegremos leyendo tu palabra, memorizándola y poniéndola en práctica en cada área donde queremos triunfar. Yo oro por este pueblo para que esta iglesia sea una iglesia de éxito. La vida de cada uno sea marcada por el éxito y la prosperidad a través de tu palabra. Que no haya un pobre entre tu pueblo, que no haya necesitado entre tu pueblo, sino que esta iglesia prospere económicamente, crezca, que cada familia alcance sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, que le puedan dar buenos estudios, pagar buenas universidades a sus hijos, que puedan montar negocios y prosperar y ver la gloria tuya en sus casas, en su economía. Oro por una iglesia próspera e influyente, que con su economía, con su influencia, pueda extender el reino de Dios más cuando tu día ya está cerca. Oro por esta iglesia y oro para que encontremos esa clave para ser un pueblo próspero y exitoso, como lo hicieron los judíos. Y también esa bendición está para nosotros. Hoy te agradecemos por tu palabra y celebramos, Señor, que en este mes tenemos el milagro de la palabra en nuestra mano. Gracias por mi Biblia, Señor. Gracias por este regalo. Gracias por todo lo que tú tienes para mí en este libro. Te adoro y te bendigo y te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Y feliz mes de la Biblia.